Tardes, días todavía. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por estar en este lugar y nos permite, Señor, ver tu presencia en nuestras vidas. Enséñanos tu palabra para poder entender, Dios, y haznos comprender la oración de guerra, Señor. Gracias te damos por estar aquí, por cada gente que está con nosotros, Señor. Te damos gracias, amén y amén. Pues damos gracias a todos. Toma tu lugar. Bienvenido a Casa Filadelfia. A todos los que también nos ven por internet ahí, que están ahí conectados, los que tenemos también. Dios les bendiga grandemente allá. Y pues vamos a comenzar en este día. Yo quiero que pongas mucha atención y que entiendas la importancia de la oración. La semana pasada estuvimos hablando acerca de 1000 sacrificios y la importancia de orar continuamente, y que en este mes de febrero también vamos a empezar a orar 1000 horas de oración. ¿Por qué es importante? Y te enseñaba acerca del rey Salomón, que él empezó a orar y dijo: Señor, concédeme, Señor, algo. Y cuando estaba orando, dice la Biblia que él dice que ofreció 1000 sacrificios. Y 1000 sacrificios, sabía, yo te estaba enseñando la semana pasada que él tenía que ofrecer un sacrificio por la mañana y un sacrificio por la tarde solamente. Pero él dijo: Señor, yo quiero ofrecer 1000 sacrificios. Y cuando ofreció 1000 sacrificios, dice la Biblia que Dios le dijo: pídeme lo que quieras, que yo te daré. Entonces tenemos el deseo de orar, pero escucha bien, hoy yo quiero enseñarte la importancia de la oración de la guerra, porque vamos a venir a orar aquí, a pelear por las batallas, pero tienes que saber qué es la oración. Y es lo que quiero enseñarte. Así que abre tu Biblia, por favor, en el libro de Lucas, capítulo 11. Y vamos a ver lo que nos enseña la Biblia acerca de la oración. No la oración que tú conoces, sino la oración como Dios nos enseñó. Y Lucas capítulo 11 nos dice la Biblia así: aconteció que estando Jesús orando en un lugar, cuando terminó, uno de los discípulos dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y ahí viene la estructura o la enseñanza que sabemos acerca del Padre Nuestro, no, que toda la oración es dirigida hacia el Padre, y que la hacemos en el nombre de ¿quién? De Jesús, a través de la obra del Espíritu Santo. Pero el versículo 5 dice así: les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños están conmigo en cama y no puedo levantarme a dártelos. Os digo, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará lo que necesite. La palabra importunidad en el griego significa anaidea, y la palabra anaidea significa persistente, significa importuno, significa insolente, significa descaro. Es un hombre desvergonzado persistentemente. Quiere decir que cuando está tocando está así: ábreme, ábreme, oyes, ábreme. ¿Tú te imaginas una persona tocándote la puerta a medianoche diciendo: ábreme? ¿Qué harías? ¿Te levantarías? ¿O dejarías que estuviera tocando? ¿O me dejas dormir? Dices: que me deje dormir. ¿Qué necesitas? Necesito 3 panes. Ok, ahí voy. Agarro los 3 panes y ya vete y déjame en paz. Órale. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El problema es que cuando hablamos de la oración, nosotros no somos persistentes. No somos, como dice la palabra, ser unas personas que somos importunos con Dios. Solamente decimos: pues si Dios no me contesta, a lo mejor es su voluntad que Dios no me conteste. No, su voluntad es contestarnos. Pero la enseñanza que nos da Jesús, tan solo en el Lucas 11 y en Lucas 18, con la mujer viuda, le dice: una mujer que clama el día y noche, le dice, le tardará en responder. Le dice: pronto les hará justicia, porque claman el día y noche. Quiere decir que tu oración tiene que ser día y noche, persistente, persistente, persistente. Escucha bien, no es que Dios esté sordo, no. No es que Dios esté ocupado, no. Sino que hace que tu oración, es que tu fe sea constante delante del Señor, porque vas a necesitar esa fe toda tu vida. Toda tu vida. Toda tu vida.
Y ahorita te voy a enseñar por qué necesitamos toda la vida estar orando constantemente. Entonces, tu vida no tiene que ser fría, tu vida no tiene que ser tibia, tu vida tiene que ser caliente en la búsqueda de Dios. Apocalipsis nos enseña la Biblia de una iglesia llamada la iglesia de la Odisea en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 14. Hay 7 iglesias en el libro de Apocalipsis y una de esas 7 iglesias se llamaba la iglesia de la Odisea. Hay una iglesia que se llama Filadelfia, pero una iglesia que se llama la Odisea. Y esta iglesia, la Odisea, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, dice así: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, y aquí el amén y el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío, ojalá fueres frío, pero por cuanto eres no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Quiere decir que tú no puedes ser una oración tibia. ¿Cómo es la oración tibia? ¿Cómo es la oración fría? ¿Y cómo es la oración tibia? Ay, Señor, por favor. Y estás pensando que Dios te va a escuchar así, cuando tu oración tiene que ser una oración atrevida. Ya te dije, Anaidea, una persona atrevida, insistente. Oh, Dios no me contesta, le voy a hablar más fuerte. No me contesta, no sale, le voy a insistir. No me contesta, voy a ser persistente. Señor, yo sé que tú estás ahí, yo sé que tú me escuchas, yo sé que tú me oyes. Sí, Dios y Él te oye, pero tienes que ser persistente. Cuando tú tienes problemas, a veces nos desistimos más fácil porque pensamos que es Dios como el brujo. Tú vas con el brujo y dices: necesito que me hagas un favorcito. Y dice: ¿cómo va a ser? Y te pasan el huevo y te pasan todas las cosas. Y cuando antes, si tú fuiste a algún lugar de esos, tenías que pagar. Y la señora te pasaba el huevo y te pasaba la hierba. Y dices: ok, ya vete, ya se arregló tu problema. Sí, te arregló una cosa, pero te descompuso otra. Y tienes que regresar otra vez y pagar otra vez. Y cuando vienes a Dios y dices: ay, pastor, ore por mí, ojalá, que tengo problemas. Y nosotros oramos por ustedes, aunque la oración también es tuya. Y sales de aquí y dices: ay, creo que el pastor no oró bien, porque sigo igual. Y no es la oración del pastor, es tu oración sumada a mi oración, en que Dios va a responder a causa de tu persistencia. Dios va a obrar a causa de tu persistencia. Ahora, dice la Biblia, vamos ahí, te voy a enseñar. La Biblia nos enseña que Dios nos ha dado autoridad, y la autoridad radica en Jesús. Y dice la Biblia, Lucas capítulo 10, versículo 19. Lucas 10, 19. La Biblia dice así: y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Quiere decir que al morir Jesús y al resucitar Jesús, le dio autoridad a la iglesia de hollar serpientes y escorpiones, de hollar, de pelear contra un enemigo. Dice Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 nos enseña la Biblia que cuando Él resucitó y fue sentado en lugares celestiales, le dio autoridad a la iglesia. Dice el versículo 20: la cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y sentaron la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y lo sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? La iglesia le dio autoridad para orar y para clamar y para echar fuera demonios. Por eso es que Jesús echaba fuera demonios. Y digas: ay, pastor, Señor, que Dios me libre. No, un día te vas a topar con un demonio. No te acuerdes de tu suegra, porque ella no es ningún demonio. Luego estás pensando: mi suegra. No, tu suegra no es eso. Tienes que aprender que cuando tú entiendes algo, que cuando estás orando para orar, para echar fuera demonios, es que Dios te dio autoridad. ¿En dónde te dio autoridad? En la cruz del Calvario. En esa cruz, a ti y a mí nos dio autoridad para echar fuera demonios. Pero cuando tú y yo no entendemos eso, pastor, vivir deprimido es un demonio, sí. Fornicación, adulterio, robar, mentir. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia?
La Biblia nos enseña en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4 y 5, dice: porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando tú y yo oramos, es que vamos a derribar lo que se ha fundado en nuestras vidas. Y te voy a explicar un pasaje. Acompáñame por favor al libro de Jueces. Hay una historia llamada la historia de Gedeón. Y el libro de Jueces nos expresa que Gedeón, en el capítulo 6, Jueces capítulo 6, dice que Israel, Dios los había entregado en manos de los madianitas por 7 años. Y dice que estos madianitas los habían saqueado, les habían robado, y esta gente israelita se habían metido en cuevas, en montes y en cavernas. Y dice el versículo 6, Jueces 6:6: de este modo empobrecí Israel en gran manera por causa de Madián y los hijos de Israel. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que clamaron. Cuando tú estás viviendo una aflicción, cuando estás viviendo un problema, no te puedes aguantar y tienes que hacer algo: clamar, buscar a Dios. Y cuando ellos clamaron a Dios, Dios respondió y mandó un ángel a buscar a Gedeón. Dice el versículo 11: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encima que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón. Espérame tantito. Él no era esforzado ni valiente, porque estaba escondiendo el trigo en un lugar que se llamaba el lagar. Y el lagar era un lugar escondido donde se pisaban las uvas para extraer el jugo. No había uvas, pero estaba el lugar, y ahí estaba, ahí escondiendo el trigo, miedoso. Y dice el versículo 13: y Gedeón respondió: Señor Jehová, si Él estuviera con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están las maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Fíjate el pensamiento de Gedeón. Cuando tú y yo estamos oprimidos, cuando tú y yo estamos amargados, cuando tú y yo estamos desanimados, siempre le vamos a echar la culpa a todos y también a Dios. ¿Por qué no tienes dinero? Porque Dios no me da. ¿Por qué tu matrimonio está chueco? Porque no sé. La mujer que tú me diste, Señor, esa era víbora, mujer. Y empieza el hombre a criticar a su esposa, a criticar a sus padres, a criticar a su jefe. Todos tienen la culpa menos él. Gedeón tenía una mentalidad. En ese momento Gedeón estaba diciendo: Señor, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué nos has desamparado? Mira cómo estamos viviendo. Pero Dios le dijo algo anterior: eres varón esforzado y valiente. Dice el versículo 14: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces respondió Gedeón al Señor, dijo: Señor mío, ¿con qué podré salvar yo a Israel? He aquí que mi familia es, y yo soy. Escucha bien: cuando tú no tienes fuerza, siempre vas a decir: no puedo. ¿Por qué no puedes salvar a tu familia? No puedo. ¿Por qué tus hijos dónde están? No lo sé. Y siempre tú dices: es que yo no puedo, pastor, es que no sé cómo orar, es que no sé cómo pedir, es que no sé cómo hacerlo. Y fíjate, la mentalidad de Gedeón es una mentalidad de fracaso, es una mentalidad de pobreza, es una mentalidad de decir: no puedo. Pero cuando estaba Dios enfrente, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a los israelitas como un solo hombre. Quiere decir que cuando Dios se une contigo, Él va a pelear por ti. No estás aquí. Cuando Dios se une contigo, Él va a pelear por ti. Cuando dice con un solo hombre, quiere decir que yo me voy a unir con tu poca fuerza, y mi fuerza sumada a tu poca fuerza, vamos a vencer a tu enemigo. Porque siempre has peleado en tus fuerzas. Es que yo quiero salvar a mi casa, es que yo quiero salir del problema, es que siempre es tu fuerza. Por eso cuando es tu fuerza dices: que no me sale, es que no me rinde. Y esa es una oración a veces mediocre que nos sale de nuestros labios. Y es que no sé orar, es que no puedo. Y Dios le dice: ven tantito. Y le dice: ¿varón qué? ¿Cómo te ve Dios?
Dile a tu vecino, ¿cómo te ve Dios? No, díselo, pregúntale, ¿cómo te ve Dios? Te lo voy a poner en otro contexto de la Biblia. Ahí pone una separación y acompáñame a Proverbios. Capítulo 30, versículo 30. ¿Cómo te ve Dios? Proverbios 30:30. ¿Cómo te ve Dios? Dice, el león fuerte entre todos los animales no vuelve atrás. ¿Cómo te ve Dios? No, dile a tu vecino, ¿cómo te ve Dios? ¿Por qué te pongo este contexto de león? Porque lo que le decía a Gedeón, eres un varón esforzado y valiente. Yo te veo con un hombre de guerra, de oración. Yo te veo así. ¿Cómo te ves tú? No puedo, pastor. Es que si usted supiera todas las desgracias que yo he pasado. Digo, ¿y? Aunque hayas pasado por valle de sombra de muerte, dice, yo estaré. Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Simplemente es que siempre peleas tus batallas solo. Y le dice a Gedeón, tú pelearás como un solo hombre, tu poca fuerza y mi fuerza vencerás a tus enemigos como si fuéramos un solo, tú y yo, un solo hombre. Entonces, ¿de qué se trata la oración? Yo que tengo que parecerme a Dios como pelea. Y la Biblia dice que Jehová es un hombre de guerra. Jehová su nombre es un nombre de guerra. Jehová de los ejércitos. Jehová es el varón de guerra. Y cuando te dice varón de guerra, dice la Biblia que él voceará, exclamará. Quiere decir que Dios se despierta como un león. Ese león de la tribu de Judá. No dice el cachorrito, no dice un perrito, dice el león de la tribu de Jehová. Se despertará, voceará, clamará, exaltará, porque él pelea con fuerza, con poder. El problema es que cuando tú y yo oramos como cachorros. Vamos a orar, hermanos. Ay, yo dije, ¿ese es un león? Está dormido. Y yo cuando nos convocamos a la oración, ni siquiera venimos a la oración. Hermanos, sábados a la oración, 6 de la mañana, presencial aquí, 4 horas de oración. ¿Por qué no me? Es que pastor, el Sabanás me envolvió y ya no me levanté. Pero ¿a qué horas entras a trabajar? A las 6 el lunes. No dices el Sabanás. ¿Por qué te cuesta la oración? Porque no entiendes de qué tipo de identidad eres. Si tu identidad es el Señor, el varón de guerra, tú tienes que ser uno mismo con Él, un varón de guerra, un hombre de guerra, de oración, de la misma identidad que es Él, de la misma identidad que eres tú. La gente que se alió con David, el libro de Crónicas, Primera de Crónicas, la gente que se alió con David, todas las tribus, dice Primera de Crónicas capítulo 12 versículo 8. También de los de Gad, fíjate, de la tribu de Gad, habían 12 tribus que se aliaron con David. Una de las tribus se llama la tribu de Gad. Dice, la gente que se alió con él, dice la Biblia, huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra. ¿Hombres de qué? Muy valientes para pelear, diestros con escudo, paves, y sus rostros eran como rostros. Ahora voltea con tu vecino y dile, ponme un rostro de león. ¿Cómo te hizo? Miau. Le ponme un rostro de león. Ruge como un león. A ver, dile a tu vecino, rújame como un león. Mira, vergüenza para los hombres que digan, oh,
Por eso es que el diablo no nos tiene miedo, porque ni siquiera la voz te ha cambiado. Tenemos la de 12 años todavía. ¿Ves los niños de 12 años? Están hablando y parece que están, hola, ¿qué tal? Y tiene el cuerpezote grandote y cuando te habla, hola, ¿qué tal? Y tú dices, oye, tu voz no te ha cambiado. Apenas me está cambiando. Y su voz. Pero imagínate un hombre de oración, 35 años. Y le dices, vamos a orar. Padre celestial, te lo pido, Señor. Y tú dices, este es hombre de guerra. Vete a volar. Te equivocaste de bando. ¿Estás acá con los hombres o de qué tipo de hombre eres? Porque Dios, la gente que se alió con David, eran hombres de guerra, hombres valientes. Su rostro, tan solo sus rostros eran como rostros de leones. Y fíjate que este pasaje, y yo recuerdo que cuando salimos de COVID, Dios me dijo, necesito que tú te levantes como un hombre de guerra. No te dejé vivo para que seas el mismo que antes. Y yo dije, tómala. Me la dio bien dura el Señor. Y yo dije, yo te he visto que eras un hombre de oración. ¿Por qué has dejado de orar? Y Dios me estaba hablando fuerte a mí. Y yo me dijo, necesito que tú te pongas como un hombre de oración, un hombre de guerra. Y me dijo, tu rostro tiene que ser como el rostro de leones. Y tu voz tiene que ser como un hombre que ruge, que ora, que el diablo, cuando tú te paras enfrente del diablo, huye. No que tú huyes después del diablo. ¿Tú has visto? Cuando la gente, yo logro ver que yo he visto hombres y viene el perro corriendo y ay, quítate y no me vayas a morder. Yo dije, ese es un chihuahueño. Y va el perro y la gente corre, que le tiene un miedo a un perro. Pero cuando tú te volteas y tú le dices, ¿cómo le dices al perro? ¿Cómo le dices al perro? No, dilo en autoridad. ¿Cómo le dices al perro? ¿Cómo? O sea, usas esa expresión, sácate fuera. Y el perro dice, ay, chihuahuas, aquí hay otro más grande que yo. Entonces da la vuelta y sale huyendo. ¿Sabes que el diablo lo único que tiene temor es a un cristiano que tiene autoridad? Que conoce la identidad de hijo de Dios y que cree en el nombre de Cristo Jesús. Cuando tú y yo no tenemos autoridad, el diablo se te sube. Había un hombre llamado Sebas, un tal Sebas, tenía 7 hijos. Y dice el libro de Hechos que él dice, de hecho fuera en el nombre del que predica Pablo, en nombre de Jesús que predica Pablo. Y entonces el demonio se le voltea y dice, yo conozco quién es Pablo y yo conozco que es Jesús, pero ustedes quiénes son. Y dice que ese demonio los desnudó y salieron corriendo de ellos desnudos porque no sabían qué autoridad estaban manejando. Cuando tú y yo no entendemos a quién estamos invocando, tú y yo vamos a salir como ese perro chihuahueño que nos viene ladrando porque no sabemos contra quién estamos peleando. Pero cuando tú y yo entendemos el poder de la oración, entonces te paras frente al diablo y entonces le empiezas a ordenar. Ahora te voy a enseñar qué nos dice la Biblia. Regresando al libro de Lucas, acompáñame a mí. Perdón, libro de Mateo, capítulo 16, versículo 19. Mateo capítulo 16, versículo 19. Y dice así: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Quiere decir que Dios te ha dado llaves. ¿Cuál es la llave? La primera llave es la de atar y desatar. Y la palabra atar viene de la palabra o del griego deo, que significa amarrar, o atar el poder del diablo, o atar los poderes de demonios. Entonces cuando dice Mateo 12, 29, dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Tú no puedes ir a un lugar, y como dice esta referencia, que si no se ata primero a lo que se está oponiendo, no puedes saquear, no puedes rescatar.
cuando la historia nos habla de David, cuando fue a perseguir por causa de que Amalek había robado sus mujeres y había robado sus hijos y sus posesiones, cuando fue en persecución, dice la Biblia, y le preguntó a Dios: ¿podré, Señor, ir? ¿Podré, Señor, alcanzarlos? Y dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y ciertamente librarás al cautivo. Cuando va, dice la Biblia, los despojó otra vez, y cuando regresó, dice, todo lo recuperó David. Cosa chica y grande, todo lo recuperó David. Quiere decir que cuando tú vas y le dices: diablos, yo te digo en esta hora que todo lo que tú estabas oprimiendo en mi vida se ha desatado. Pero ¿qué haces? Atamos toda fuerza demoníaca. Por eso es que lo que hace en nuestra vida en la oración es que atamos lo que el diablo está haciendo y desatamos toda opresión en nuestras vidas. Ahora, la otra palabra es desatar. Y esta palabra desatar, te quiero dar referencia al libro de Lucas capítulo 13 versículo 10, porque Jesús estaba enseñando, dice el versículo 10, enseñaba Jesús en las sinagogas un día de reposo, pero allí había una mujer que desde hace 18 años tenía un espíritu de enfermedad, que tenía y andaba encorvada, y ninguna manera se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días se debe de trabajar en esto, pues venid y ser sanos, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo un buey o un asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Una enfermedad puede ser una atadura. Un desánimo puede ser una atadura. Un no puedo puede ser una atadura. Un sentimiento de dolor, de tristeza puede ser una atadura. Una depresión puede ser una atadura. Un pecado puede ser una atadura sobre tu vida. Y esta mujer, 18 años, había sido atada por el diablo. Así caminaba esta mujer, viendo solamente sus circunstancias y nunca viendo al frente lo que Dios le prometía. Y a veces muchos de nosotros como cristianos nos pasa así: ¿cómo está tu matrimonio? Mal, pastor. Y agachas tu cabeza y esa atadura viene sobre tu vida y dices: no sé por qué me fracasé, no sé por qué me salen malas cosas, no sé, y es que yo siento que nunca voy a salir de este hoyo. Y realmente nunca te vas a soltar, porque estamos atados. Cuando una persona atada como esta mujer, 18 años, solamente Jesús, di conmigo, solamente Jesús nos puede desatar de nuestro azote. Yo te vengo a decir en esta hora que Dios te puede hacer libre si tú crees que Jesús te hace libre por su nombre en esta hora. Pero tú tienes que saber primero que estás atado, que no es común que tú vivas oprimido, que no es común que tú vivas desanimado. Cuando dices: hermano, es que necesito, es que no puedo. Esa palabra de no puedo contradice las escrituras, porque la Biblia dice: todo lo puedo. ¿Es porque mi boca entonces declara que no puedo? Porque estoy atado. Y esa atadura me hace: es que no puedo, es que no me puedo levantar, es que no puedo cambiar, pastor. Yo sé que no puedes porque estás atado. Y mientras tú no entiendas que estás atado por el diablo, toda tu vida vas a vivir atado así. Es que, pastor, no puedo dejar el vicio, no puedo dejar el cigarro, no puedo dejar el alcohol, es que no puedo dejar la droga, es que no puedo dejar de ver pornografía, es que no puedo. Digo, no puedes o estás atado. Es una atadura que te atrae cada vez que pecamos. ¿Por qué vienen ataduras, pastor? Porque dice Romanos, ¿no?, que el pecado no se va a enseñorar. Romanos 6 dice que el pecado no se va a enseñorar sobre nosotros. El pecado hace un señorío, un gobierno en nuestras vidas, una atadura por el cual nosotros no podemos salir. Hasta que tú no quebrantes ese demonio y lo eches fuera de tu vida con autoridad en nombre de Jesús, eso no te va a soltar. Porque hoy oramos por ti y mañana
el diablo te dice, vente, ¿te acuerdas dónde saliste? Y te vuelve a encapsular en la misma cárcel otra vez. Y dices, ¿por qué después de 7 días vuelvo a caer en el mismo vicio? Porque el diablo te volvió a engañar. ¿Sabes que el diablo lleva más de 2000 años, desde la primera creación? O mejor dicho, desde la creación, desde Adán hasta nuestros días. El diablo se sabe cómo engañarte y usa las mismas estrategias. Lo mismo que hizo con Eva lo hace contigo. Lo mismo que hizo con Eva en Génesis 3 lo hizo con Jesús en Lucas 4. ¿Y dónde atacó? En su identidad. Y le dijo Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y en Génesis 3 le dijo a Eva, con que eres hija de Dios. Y le dijo a Eva, con que Dios ha dicho, de todo árbol no puedes comer, pero si tú comes, serás abierto tus ojos y conocerás el bien y el mal, y no necesitas de Dios. ¿Sabes que lo que hace Satanás es engañarte, haciéndote las cosas más fácil sin que tú seas persistente? ¿Qué es más fácil? ¿Poner una sopa marucha en el microondas o hacerte una sopa de verdad? ¿Qué es más fácil? La marucha, pastor, la marucha. Y sabes que este mundo nos ha enseñado que lo más fácil es mejor. Y hay cosas que son buenas, pero en lo espiritual no es cierto, no es bueno, porque no hay oraciones express sin clamor y lágrimas. Porque dice Hebreos capítulo 5, dice Hebreos capítulo 5, versículo 7: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ¿qué? Ruegos, súplicas, ¿con qué? Pastor, ¿cómo es que Jesús, si Jesús, el Hijo de Dios, también clamó y también derramó lágrimas? Jesús es tu referencia para orar y clamar. Si Jesús clamó, ¿por qué tú no? ¿Sabes de dónde quería librar? Dice, al que podía librarle ¿de qué? De la muerte. Dice, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, dice la Biblia, ¿qué? Aprendió la obediencia. Habiendo, dice, y aunque era hijo, por el que padeció, aprendió a obedecer. ¿Sabes cómo él estaba ahí? Señor, por favor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Oh, Padre. Estaba desesperado, sus gotas, dice, como gotas de sangre, lágrimas, sudor, clamor en su vida. Al mismo tiempo estaba clamando por tal vez no subir a la cruz, pero al mismo tiempo estaba diciendo, Señor, si subo a la cruz, va a ser por causa de ti, hablando de ti y de mí, por causa de ellos yo quiero subir. ¿Sabes que es bien difícil ponerte en la brecha por alguien que no lo merece? Es bien fácil ponerme en la brecha como padre con un hijo que se está muriendo y quieres donar tu riñón y donar tu corazón, si es posible, contarle que tu hijo se salve. Pero ¿qué es difícil? Poner tu riñón por alguien que ni siquiera vale la pena. Alguien que fue un violador, un homicida, dices, ¿quieres dar tu riñón? Que se muera. Pero Jesús estaba clamando, Señor, si vale mi vida para salvar a todos ellos, la pongo en expiación para que se salven. Hoy nosotros tenemos que aprender que la oración es una oración de guerra, que hay un enemigo que te quiere atar. Hay un enemigo que te quiere hacer que tu vida sea como la vida de Gedeón, una vida oprimida, una vida que está desanimada, y le dice, Señor, si tú y yo nos unimos vas a vencer. Pero lo que Gedeón dice, ¿quién soy yo? Yo no soy un valiente, no soy un esforzado, y mi familia es pobre, yo soy pobre, tengo miedo, no lo puedo hacer. Y dice Dios, fuiste diseñado para ser valiente y esforzado.
¿Sabías que tú fuiste diseñado para ser un victorioso? Dice Romanos que nos ha hecho más que victoriosos o más que vencedores en Cristo Jesús. Pero ¿por qué no me la creo? ¿Por qué no me la creo? Porque estoy atado. Es tanto emborbardeo en tu cabeza y dices, es que no puedes, no puedes, no puedes, nunca vas a salir del hoyo, nunca vas a poder salir. Hemos enseñado a las mujeres solas, a pelear batallas impresionantes a través de la oración. Cuando pensamos que Dios nos puede ayudar, Dios siempre está ayudándonos ahí una y otra vez. Isaías declara que, libro de Isaías, capítulo 43, versículo 2, dice: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te abnegarás, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y dice el versículo 4: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. ¿Qué dice? No temas, porque yo estoy contigo. ¿Quién está contigo? Él. Yo quiero enseñarte en esta hora que todo lo que tu vida el diablo ha atado tiene que desatarse en el nombre del precioso nombre de Jesús. La Biblia nos enseña que que nos ha dado, dice Apocalipsis 12:11, que le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Y dice de ellos, quiere decir que el nombre de Jesús nos ha dado la victoria. Nos dice Juan, primera de Juan capítulo 1 versículo 7, dice: la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y Efesios 1:7 nos dice que tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Quiere decir que solamente en el nombre de Jesús tenemos autoridad para vencer al diablo y desatarnos de toda ligadura de muerte, de depresión, de enfermedad, si tú lo clamas a Él. Todo lo que pidieres en mi nombre, dice la Biblia, creyendo lo recibiréis. Y cuando tú dices: Señor Jesús, oro, Dios, en esta hora, y me desato de toda ligadura de muerte, de depresión, de angustia, de menosprecio, esa atadura en tu vida se tiene que ir, porque obedece al nombre de Jesús. Filipenses nos declara la Biblia que es nombre sobre todo nombre. Los que están en los cielos, los que están en la tierra y debajo de la tierra, dice que se le dio la autoridad en Cristo Jesús. Quiere decir que Jesús gobierna en los tres niveles. Y cuando tú dices en el nombre de Jesús, se tiene que ir. Pero tu oración tiene que ser persistente. El diablo no se va porque tú dices: en el nombre de Jesús vete. El diablo dice: ¿qué? El diablo parece que es sordo, es terco, y el diablo no se va. Pero cuando tú eres persistente, el diablo dice, como que está hablando en serio, y el diablo se sujeta. Fíjate que el diablo es más obediente que tú y yo. En serio. Porque dice la Biblia que los demonios se sujetan. Y tú y yo nos cuesta sujetarnos, ¿sí o no? Decimos: vente a la oración. ¿Qué? Párate temprano. ¿Qué? Cuando te habla tu mamá: haz el quehacer. ¿Qué? Cuando tú y yo entendemos la autoridad en el nombre de Jesús, entonces oramos con esa identidad y empezamos a orar. Levantas tu voz como león. Pastor, es que yo no sé orar. Cuando te aprietan las tuercas, cuando tienes problemas, de seguro vas a orar diferente. Yo he visto gente en el hospital, sale despavorida, dice: ayúdenme a orar porque mi familiar, mi padre, mi hijo se está muriendo. Dije: ¿cómo le sale la expresión desesperada? Porque está en un problema
terminal. Y lo que Dios está buscando de nosotros es que te desesperes a orar y a buscar a Él en tiempos difíciles. Y no solamente en tiempos difíciles, en todo tiempo tú estás orando, porque primero el Dios te enseña a pelear tus batallas y después te va a poner a pelear las batallas de otros. Primero Él te enseña a pelear tus batallas. Te enseña a quitar el rencor, el resentimiento, la depresión, la ira. Muchos de aquí batallan con la ira. No les puedes decir nada porque luego se esponjan como el cuerpo espín. Como el pez globo. Porque tienen un carácter explosivo. Dice, es que yo soy así. Digo, no, tranquilo. Dios quiere moldear tu carácter. ¿Te acuerdas de Pedro? Pedro le dijo a Jesús, ven, ayúdame, hijo. Jesús dijo, es necesario que yo vaya a Jerusalén a morir. Y entonces Pedro dijo, dice, Jesús, ven, yo quiero hablar contigo. El contexto de ese pasaje nos dice que Pedro dijo, ¿quién dice ustedes? Dice la gente que soy. Y todos dicen, unos dicen que eres el profeta, otros dicen que eres Elías. Pero ustedes, ¿quién dice que son? Entonces Pedro, lleno del poder y revelado por el Padre, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice, eso no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y cuando Jesús dice, es necesario que vaya a Jerusalén a padecer, entonces Pedro dijo, Jesús, mira, yo que se me revelan todas las cosas, yo te digo que no vayas, que esto no te acontezca, que mira, sana, colita de rana, o sea, que no te pase nada. Fíjate, y Jesús le dijo, apártate de mí, ¿qué? Satanás, me eres tropiezo, porque pones tus ojos en la tierra y no en los cielos. Gracias. Dios quería que padeciera a su hijo, sí. Y lo que hace Satanás es que no vayas tan temprano, es que te vas a desmañanar. No vayas a la oración, es que es muy temprano. ¿Y qué? Jesús nos enseñó a sufrir, sí o no, a padecer, sí o no, sí o no, sí o no. ¿Y por qué no vienes a orar? ¿Por qué no te paras en las mañanas a orar y empiezas a decir, Señor, te pido por mi casa, por mi familia, oro y intercedo, Señor, que toda depresión, toda angustia, mi matrimonio, mis hijos, mi casa, Señor, mis finanzas, mi salud, Señor, y todos los días el demonio se tiene que alegrar y tienes que estar peleando todos los días. Pastor, estoy bien, pues pelea por otro las batallas. Dios levantó a Gedeón para pelear la batalla de todo un pueblo de Israel. Pero para poder defender a un pueblo necesitaba levantar un hombre que se alineara con Dios. Y lo lleva a la casa de su padre. Le dice, Gedeón, ve a la casa de tu padre y derriba el altar que está en la casa de tu padre, el altar de Baal y el altar de Acera. Y con la leña que cortes de ese altar me vas a edificar un altar hacia mí. Número 1, atar, la llave de atar y desatar. Número 2, la autoridad de Jesús. Solamente en su nombre se sujeta todo lo que está en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra. Número 3, que se tiene que quitar toda maldición ancestral de tu vida. Porque para poder tener Gedeón victoria, necesita primero derribar el altar de la casa de su padre. ¿Sabes que venimos de generaciones de brujería? ¿Sabes que venimos de generaciones de idolatría? Aún todavía algunos de nuestros padres que están aquí, que tenemos, todavía están viviendo en idolatría. Algunos todavía tienen papás que practican la brujería. Algunos son los ateos. Venimos de padres de divorciados. Venimos de padres alcohólicos, drogadictos. Venimos de esos padres. ¿Estás conmigo? Y esa herencia que viene, lo que dice Gedeón, le dice, derriba ese altar. Quiere decir, rompe la maldición de tu padre para que tú seas desatado
y entonces puedas pelear las batallas que yo te voy a dar. Entonces la oración no radica, sino tú primero lo identificas de dónde eres atado. Eres atado por tus pecados, Romanos 6, que no gobierna el pecado sobre tu vida, o eres atado por las maldiciones de tus padres. A lo mejor naciste en fornicación. Tus padres no estaban casados y tú naciste y tú dices, yo nací, sí, nacimos en fornicación. Y ahora esta herencia de fornicación, cuando yo me quiero antes de casar, yo tengo relaciones y digo, ¿por qué yo caí en relaciones? Porque vengo de un nacimiento de fornicación. Y como yo no me rompí de esa atadura, me volvió a pasar como le pasó a mi mamá. ¿Y qué crees? ¿Con el que te casas es igual de borracho como fue tu papá? Dice, pero ¿por qué? Si yo quería arreglar la familia. No puedes porque vives atado. Entonces le dice Dios a Gedeón, derriba el altar de tu padre que está en su casa. Tiene un altar a Baal y un altar a Acera. Ahí dice Jueces capítulo 6, porque dice, pastor, ¿a poco eso dice la Biblia? Sí, Jueces capítulo 6, versículo 25. Aconteció de la misma noche, le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre y el segundo toro de 6 años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y córtalo también la imagen de Acera que está junto a él y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente, y toma el segundo toro y sacrifica en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Y Gedeón lo hizo así, como Dios le dijo. ¿Por qué Dios le enseñó esto? Porque tenía que desatarse de su maldición. Ay, te pareces a mi abuela, ¿igual de qué? Es que tenemos una herencia de maldición. Es igualito a tu abuelo. Copia. Hasta los chinitos, hasta lo lacio. No solamente es lo cuerpo físico, sino también lo espiritual. Y cuando tú haces una oración, tú tienes que desatarte de generaciones y desatarte de tus propios pecados. Digo, yo rompo la maldición que hay en mi cuerpo y también rompo todo pecado que practique. Porque si yo practico pecado, dice el que practica pecado, ¿qué? Esclavo del pecado es. Y tú dices, Señor, no, la oración no es así. La oración es saber dónde me até. ¿Dónde me até? Hay pecados heredados, pero hay pecados practicados. ¿Te acuerdas cuando robaste la primera vez? ¿Todos se acuerdan cuando robamos la primera? Todos aquí robamos, ¿eh? Todos aquí somos ladrones. Robamos la primera vez. ¿Cómo te sentiste cuando ibas? Ay, no me robo el dulce. No. Y es bueno, ya. Dices, nadie me vio. La primera vez te dio nervios, ¿sí o no? Dices, ay, que nadie me vaya a ver. Es que se me antojó este pancito. Que nadie me vaya a ver. Y te daba nervios. La primera vez te dio nervios. La segunda vez, dice, presta para acá. Y 2 me llevo porque como que 1 no me lleno. Y así empezó tu vida delictiva hasta hoy. De eso te tiene que desatar Dios. ¿Sabías que hay veces que el sobre que vas a sacar acá está vacío? Dijo, ladrones, sinvergüenza. Esos sí son sinvergüenzas. No le echan nada y dice, ahí está mi diezmo, pastor. Así te va a llegar el fin de semana. Nada. Pastor, ¿por qué me corrieron de mi trabajo? Digo, ¿será porque no le echaste nada al diezmo? Tú quieres recibir sin pagar por adelantado. Quieres cosechar, pero no siembras. Nadie dijo amén.
Pastor, que Dios me bendiga. Siembra primero. Quiero que mi esposa me ama. Ámala primero. Que mi esposa me abrace. Pastor, es que siento que mi esposa no me quiere. Digo, ¿ya la abrazaste? Nada tienes. Amén, pastor. Los hombres dicen, amén, pastor. Amén. Así, amén, pastor. Amén. ¿Quieres que tu esposo te trate bien, mujer? Respétalo. Siembra respeto y cosecharás amor. Las mujeres, amén, pastor. Pues siembras gritos y cosechas cachetadas. Pues, ¿por qué mi esposo me trata mal? Como le gritas, te trata. No, mi esposa está embrujada, pastor, no sé qué demonio tiene, la voy a liberar. Ya aprendí la oración, voy a desatarla, así. La vas a desatar, pero ¿y después qué? La vuelves a atar con tus palabras. La Paquita nos enseña bien feo. Esa mujer no está endemoniada. Le tiran fuerte a los hombres. Rata de dos patas, animal rastrero, escoria de la vida. Te odio y que te desprecio. Yo dije, esa mujer está atadísima. Y ahí están las mujeres. Yo dije, Dios las perdone. Escucha bien. Las ataduras son reales en tu vida, como la Paquita es real. Una mujer atada vive amargada, un hombre atado vive en el pecado y no sales de ahí hasta que rompas la atadura. ¿Cómo se rompe? Me desato de toda atadura en el nombre de Jesús. ¿Por qué razón? Porque pequé con mi cuerpo, porque pequé con mis manos, porque pequé con mis ojos. Señor, me desato, porque pequé con mis pensamientos. No, pastor, yo no hago nada. ¿Y qué tal tu mente? Si le conectamos aquí el HDMI a tu mente, y digamos en pantalla 3D y lo pasamos aquí enfrente, digamos, vamos a retroceder esta semana. Lunes, ¿qué vamos a encontrar ahí? No, pastor, por favor, no me conecte. Por favor, yo sí me arrepiento. ¿Por qué no lo confiesas el lunes? ¿Por qué no peleas el lunes? El martes te paras ahí, diablo, lárgate de pornografía, de rencor, de odio, resentimiento, de chisme, de murmuración, de queja, de depresión, de angustia. Y empiezas a pelear y desatarte. No, yo no tengo esa identidad, tengo la identidad de Cristo. Un hombre de guerra, varón de guerra. Tengo una identidad de guerra, de pelear, de orar, de ser firme, de ser fiel, de ser leal. Una identidad de amor, de obediencia. Y cuidas tu identidad por la cual Dios te dio. Pero empiezas el lunes, hoy llegas contento, ya fui a la iglesia, y llegas el lunes y levantas el lunes y todo agüitado. Como que no tengo ganas de orar, porque no me acuerdo qué dijo el pastor. Y la Biblia donde la pusiste el día domingo, cuando llegas el día domingo en la mañana, 9:45, la vuelves a tomar. Dices, ¿dónde está mi Biblia? Ah, ya me acordé. Y la agarras donde la dejaste la otra semana. Ah, aquí está mi Biblia. Santo, aleluya. Y hasta te paras derechito. Aleluya, santo. Es el hermano santurrón, el que nomás atina la Biblia de vaso como calentador. Es una Biblia sudada, no son tacos sudados, son Biblias sudadas, pero nada de ella. ¿Por qué no la abres? Porque el diablo te ató toda la semana, pero te duermes a las 3 de la mañana viendo Facebook.
amén. ¿Por qué no me da el like, pastor? ¿Ya vio mi meme que subí? Yo dije, wow, este tiene tiempo. Hasta memes hace. Pero no, está atadísimo a los memes, pero no está ligado a la palabra. Dios te dio una identidad de guerra y tienes que aprender a orar como un león. Si tú no oras como un león, no tienes la identidad de él, el león de la tribu de Judá. Tienes que orar. Pastor, mi casa está cayendo. Ora. ¿Dónde te estás derribando en tu matrimonio? Ora. Que ese demonio de adulterio, de fornicación se largue, desátate y se va toda maldición, y empieza a orar que tu casa esté firme. En las finanzas, ora, siembra, paga tu diezmo y ora que Dios te bendiga la obra de tus manos. Tus hijos que están en el vicio, ora para que se afirmen en Dios y desátalos de todo vicio y alcoholismo y tráelos a Cristo. Y ora para que Dios se meta en sus vidas y toque sus corazones. Pero tu oración tiene que ser persistente. Pastor, no pasa nada, ya fuiste persistente. Sé persistente hasta que te salgan lágrimas. ¿Hasta qué? Te tiene que doler como Cristo le dolió en la cruz del Calvario. Señor, si vale la pena uno, vale la pena. ¿Sabes qué decía Dios? Vale la pena uno más. ¿Me ayuda, Ludín, por favor? Iglesia, no vamos a sobrevivir si tú y yo no aprendemos a orar. Por eso es que Salomón dijo, ¿por qué dos sacrificios? Uno en la mañana y uno en la tarde. Yo necesito sabiduría. Y empezó a ofrecer 1000 sacrificios. ¿Te imaginas? Los sacerdotes estaban diseñados, su vida estaba diseñada para ofrecer 2 sacrificios, uno en la mañana y uno en la tarde. Pero este loco Salomón dijo, ¿por qué no ofrecemos 1000 sacrificios? Y todos dijeron, ¿cómo? 1000 sacrificios. ¿Sabes qué hizo Salomón? Tocó el cielo, 1, 2, 3, 4, 120, 230, 520. Oye, ¿quién es el que está ahí ofreciendo y ofreciendo sangre, que sube incienso cada rato? Dicen los ángeles, es Salomón. ¿Y qué quiere? Dice que quiere sabiduría. ¿Y cuánto lleva? Lleva 600. Lleva 700 ya. Oye, ¿cómo están los? Están bien cansados, pero dijo Salomón, sígale que Dios tiene que responder. ¿Sabes que dice que Dios no tardará su respuesta, sino que a los que claman día y noche pronto les dará respuesta? Mi pregunta en esta tarde es para ti: ¿cuántos están dispuestos a clamar por que Dios haga una obra en tu vida? Porque yo veo que te cansas rápidamente. Ya te cansaste ahorita. Yo que fuera tú, ya hubiera corrido al altar diciendo, Señor, yo me desespero desde este momento. Porque si tú no te avientas y le dices, crees a Dios desde este momento, en tu casa no lo vas a hacer. Si te cuesta postrarte aquí, yo de seguro te digo que en tu casa no lo vas a poder hacer, porque no te puedes atrever a creerle a Dios. Que no te dé vergüenza levantar tu voz, porque Él no se avergonzó de ti en la cruz del Calvario. Es Dios de milagros y es Dios de proezas, pero tú tienes que clamar y decirle, Señor, aquí está un loco, un desesperado.